Hola a todos, soy Zetadolf, trayéndoles la parte 9 sobre qué hubiera pasado si Goku tenía una hermana gemela, después de más de 3 años. Si no has visto las partes anteriores, te recomiendo hacerlo desde la primera y luego regresar por esta. Esta es una de las historias que más me ha gustado escribir, y a pesar de que hoy en día podría hacerlo mejor, es mejor considerar ciertos errores y mezclarlos con lo actual. Y recuerda seguirme en mi página de Facebook e Instagram para seguir creciendo. Comencemos. Pasado un año desde la derrota de Black, Goku habría recordado que Zen-Osama en uno de esos días lo había invitado a jugar y le entregó un botón, por lo que lo usaría para transportarse hacia su palacio, en donde tras ser bienvenido, le recordaría que una vez habló sobre hacer un torneo en donde se enfrenten los demás universos. Con dicho dato, Zeno ordenaría a Daishinkan a reunir a los dioses y ángeles de los universos para explicarles de aquel. Tras hacer presencia todos, harían que Goku y Toppo se enfrenten en un combate como prueba, llevando a que Goku utilice el Super Saiyajin Blue con el Kaioken, y Toppo a aumentar más su poder, donde Daishinkan los detendría diciendo que eso se lo guarden para el verdadero torneo que se llevará a cabo dentro de 40 horas, y que solo los universos 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 y 11 participarán, mientras que los no mencionados quedan descartados por tener un alto rango de mortalidad. Así cada cual sería regresado a su universo, mientras que Goku recibiría reclamaciones por parte de Bills tras la propuesta. Pero a fin de cuentas, Goku empezaría su reclutamiento, partiendo por su hermana Guki y mejor amigo Krillin, incluyendo a su sobrina Maron, para posteriormente buscar a su hijo Gohan, siguiendo por Piccolo, Vegeta, 18 y 17. 18 había dado a luz a su nueva hija con Vegeta que llamarían Lazuli, pero por ser androide estaría preparada para regresar a las peleas y poner a prueba también su incremento de poder durante los años por permanecer con una familia fuerte, dejando a Lazuli con Bulma, Bura, Goten y Tarbol para que se distraigan y no intervengan en lo del torneo. Por último también Majin Buu habría sido otro participante para salvar el universo, pero terminaría durmiéndose a último momento, donde terminarían reclutando a Ten Shin Han. Vegeta entrenaría en la habitación del tiempo para prepararse, y así terminarían reuniéndose con Whis, Bills y el Supremo Kaiosama para ser transportados a la plataforma del torneo. Teniéndolos a todos reunidos, Daishinkan daría inicio al torneo, en donde Goku al oír sobre Jiren y ser más fuerte que Toppo y su Hakaishin, optaría por buscar llamar su atención. Pero Ning lo agarraría y estaría arrastrándolo para sacarlo del torneo, donde Guki al percatarse de eso arroja un Kamehameha hacia los dos, y Goku entendería el propósito de su hermana, teletransportándose al lado de ella y dejando que Ning caiga del torneo al ser empujado. Guki le dice a su hermano que no descuide la próxima vez y que no se enfoque en los participantes fuertes, y que ahora ella ayudará a Krillin a derrotar a algunos que no representen amenaza por si él se ve en problemas. Así se toman los caminos, y la pareja de la hermana y el mejor amigo del protagonista serían confrontados por Lilibeu, Dyum, Mayora y Shousa de los universos 10 y 4. Krillin arrojaría unos Kiensan para cortar las alas de Dyum y Lilibeu, las cuales darían contra ellos, y Guki con unos ataques de ki los arrojaría del ring. Posteriormente sacarían a Shousa, mientras que Mayora les complicaría un poco el juego por su olfato, donde Guki se convierte en Super Saiyajin y se lanza en contra de él. Pero cuando estaba por contraatacar, ella pega un super salto, donde atrás venía un Kamehameha de Krillin, que lo termina empujando y sacando de la plataforma. Frost se hace presente, pero la Saiyajin se percataría y buscaría confrontarlo para darle su merecido por la trampa que hizo contra su hermano en el torneo anterior, así empezando los dos a combatir. Goku sería rodeado por el universo 9, y se haría presente su sobrina Maron para ayudarlo. No acostumbro a que unamos fuerzas a menudo, pero esta es una buena oportunidad de variar la ayuda entre la familia, porque mis padres están ocupados a su manera, así que te ayudaré a derribarlos. Goku dice que con gusto, donde el Saiyajin se enfrenta al trío del peligro, mientras que Maron en su estado místico se encargaría del resto como Chapil, Comfrey, Hot, Sorrel, Rosel, Hisoka y Orégano. Goku en Super Saiyajin Dios saca a Bergamo, Basil y Lavenda, causando al mismo tiempo la eliminación del universo 9. Vegeta y 18 serían encarados por el universo 2, presentándose Ribrian, Rossi, Kakunsa, Rabanra, Zarbuto, Saroin, Pikal, Jimisu, mientras que a distancia los apuntarían Pran y Harmira. El androide 17 aparecería y le diría a Vegeta que busque a cierto francotirador y que él ayudará a su hermana a pelear contra dichos guerreros, para que mientras tanto él les quite esa ventaja. Vegeta parte en búsqueda de aquel y comienza a destruir las bolas de Pram para quitarle
su campo de visión. Los primeros guerreros del amor incrementarían su amor para complicar a los androides, sumados a Ymisuo con su teletransportación. Tenchin-Han sacaría a Pricho, y junto a Gohan y Piccolo serían confrontados por parte del universo 4 y del 10. Así Tenchin-Han sacaría a Kawaii, Darkor y Shansa, mientras que Piccolo enfrentaría a Ganos, Mona y Rubal, y Gohan contra Gilcol, Mechiop, Murisan, Murichin, Napapa, Jirasen y Oguni. Los tres lograrían derribar a ciertos participantes, donde el universo 10 sería borrado, causando algo de tristeza en Gohan por ver que Oguni tenía una familia. Goku tomaría su camino independiente para buscar guerreros a los que enfrentar, y en el camino lo desafía Caulifla, quien transformándose en Super Saiyajin 2 se lanza contra él, mientras que Goku accedería a la misma transformación. Hit sacaría a Narirama, y Kiabe a Nigris en el camino. En el universo 2 ya casi todos habrían sido derribados, pero Ymisuo y Ribrianne seguirían debido a que el Yadratiano se teletransportó junto a la guerrera cerca de un ki que memorizó de un participante, y Ribrianne empezaría a reunir más poder del amor. Vegeta descubriría a Bram, y lo habría sacado junto al Dr. Rota que buscaba atención, mientras que Jarmira sería descubierto por 17 y también sería sacado. Magicayo habría capturado a Krillin mientras Guki estaba ocupada contra Frost, y Krillin sería arrojado por el Seraful. Guki al percatarse de ello estaría muy molesta, transformándose en Super Saiyajin Blue y golpeando fuertemente el rostro de Frost, que lo terminaría arrojando de la plataforma, mientras que la Saiyajin con un Kamehameha manda a volar afuera a Magicayo. En medio de las peleas, Kale se transformaría en Super Saiyajin legendario e iría por atacar a Goku, quien se vería en dificultades contra la legendaria Saiyajin del universo 6. Guki se dirige hacia Goku para detenerla, diciéndole a su hermano que le deje a ella dicha pelea, así marchándose Goku, quien sería alcanzado por Caulifla, donde Goku se convierte en Super Saiyajin Dios para mandarla a chocar contra unas rocas. Mientras Vegeta pretendía regresar a ayudar a 18 y 17, habrían aparecido Viarra y la fusión de Anirasa para enfrentarlos. Vegeta en Super Saiyajin pelearía contra Viarra y lo arroja del torneo, mientras que Anirasa empezaba a darles problemas, y en el camino Ymisuo habría vuelto para atacarlos con la teletransportación mientras se distraían. Guki tendría una batalla equilibrada contra Kale, pero ya la iría superando, mientras que Caulifla viendo en problemas a su hermana iría a ayudarla. Vaya, así que tú eres la hermana de ese Goku, estaría más equilibrado si ustedes pelearan juntos contra nosotras que también lo somos, pero no dejaré tampoco que nos derroten. Anirasa entre sus golpes dimensionales, habría dado contra otros participantes, causando que de momento quieran olvidarse en atacar al universo 7 e ir contra él. Pero también Ribrianne se haría gigante y se robaría la atención junto a dicho robot. Vegeta se transforma en Super Saiyajin Blue por la molestia y terminaría empujando a Ymisuo para que caiga, y carga un resplandor final en contra de Anirasa, mientras que 17 le contaría de su plan. 18 por su lado iría en contra de Ribrianne, pero un ataque desviado que venía por parte de Kale la habría ayudado indirectamente a golpear a la guerrera del amor, consiguiendo más fácil la androide derribarla, borrando al universo 2. Anirasa se habría enfocado en Vegeta, mientras que 17 atraviesa su núcleo y termina cayendo, donde aún quedaba Katopesla, quien habría arrojado a Tenchin-Han de la plataforma, causando que Gohan y Piccolo sin descuido algunos se vayan en contra de él y derribándolo, así borrándose el universo 3 de los robots. Las tropas del orgullo al ver cómo han reducido la cantidad de guerreros, se dividirían para enfrentarse a los universos 6 y 7, mientras que seguían con las dudas del 4 porque no encontraban a los guerreros faltantes. Dispo y Kumsi enfrentarían a Hit y Kiabe, Cocote y Zoirei contra Mageta y Botamo, Kasser Aliketel contra Saonel y Pilina, Topper y Buon contra los androides 17 y 18, y Topo contra Maron. Jiren se reservaría sus energías de momento, donde Goku iría en ayuda de Hit y Kiabe, quienes conseguirían derrotar a Dispo y Kumsi. Cocote y Zoirei derrotarían a Botamo gracias a las ilusiones de Cocote y el remolino de Zoirei que empujarían a Botamo fuera del ring, pero Mageta conseguiría derribarlos por su gran resistencia. Kasser Aliketel serían derrotados por los Nametianos del universo 6, así como Topper y Buon derrotados contra los androides del universo 7. Maron se convierte en Super Saiyajin Blue para enfrentarse al candidato a Hakaisin, mientras que Guki estaba dándole problemas a Kale y Caulifla, quienes se verían casi derrotadas, y al ver cómo sus compañeros han sido derribados, deciden ponérselos Potala y dar nacimiento a Kefla. Kefla pasa al Super Saiyajin fase 2 y empezaría a darle problemas a la Saiyajin Guki, donde Goku al ver la presente situación decide ir a ayudarla, convirtiéndose en Super Saiyajin Blue también. Gohan y Piccolo se encuentran contra Saonel y Pilina, teniendo un encuentro contra el par de Nametianos, donde los guerreros del universo 7 consiguen derrotarlos al Gohan también ser más poderoso al original.
pero Piccolo como Kiabe serían derribados del torneo por guerreros que no habían visto, así el androide 17 al ponerse alerta decide usar sus oídos, descubriendo a Ganisaras y Damon, de quienes se terminaría encargado y así el universo 4 sería otro en desaparecer. Hit iría en contra de Jiren, mientras que Maron recibiría la ayuda de Gohan en contra de Toppo. Vegeta sin quedarse atrás alcanza el Super Saiyajin Blue Evolution y decide usarlo en contra de Jiren y ayudar a Hit en el momento para no permitir perder su revancha tampoco contra el legendario asesino. Goku y Wookie se verían en problemas contra la Saiyajin Kefla, donde Goku utiliza un Kaioken aumentado a 20 veces, impulsando la balanza de los hermanos gemelos contra las hermanas Saiyajin del universo 6. Kefla terminaría cargando un último ataque, mientras que los gemelos cargarían un Kamehameha para contestarles, donde ambos lados arrojan sus poderes. Wookie al ver cómo sus descendientes pelean contra alguien como Toppo gracias a su potencial de Saiyajin híbridos, que les permite ser más fuertes que un Saiyajin puro, como la nueva evolución de Vegeta y el Kaioken de su hermano, aumenta más su poder de Super Saiyajin Blue y alcanza el Super Saiyajin Blue Evolution, así ambos Kamehameha consumen a la guerrera del universo 6 y la sacan de la plataforma. Hit y Vegeta estaban haciendo un buen trabajo en equipo, donde Hit atraparía a Jiren mientras le dice a Vegeta que haga su mejor ataque y lo derribe, alejándose el príncipe azul para cargar un resplandor final, el cual al momento de ser lanzado, Jiren rompe aquella barrera que lo atrapaba, aumentando más su poder y esquivando el ataque de Vegeta, arrojando de una patada a Hit y luego mandando a volar lejos a Vegeta, donde el universo 6 sería borrado. Toppo al verse acorralado por los primos Saiyajin, termina liberando su forma Hakaisin para alejarlos y causarles daños. Vegeta volvería a levantarse después del golpe que le dio a Jiren, pero vería que los hermanos Saiyajin irían a enfrentarlo, donde Vegeta vería como su 18 y 17 se arriesgan a luchar contra el Hakaisin Toppo, optando por ir a ayudarlos a derribarlo. Durante la batalla, Toppo habría conseguido derribar a 18 con uno de sus Hakai, consiguiendo molestar a Vegeta e incrementar un poco más su poder de momento, quien le daría unos brutos golpes que su aura de Hakaisin no conseguiría evadir. Por otra parte, 17 junto a Gohan y Maron cargarían sus mejores técnicas para esperar el momento en el cual dar contra el candidato Hakaisin. Después de varios intercambios por parte de Vegeta, este se echa hacia atrás y al ver a los demás prepararse, carga un resplandor final, el cual lanzaría acompañado del ataque de 17 y los Kamehameha de Gohan y Maron, los cuales al combinarse conseguirían empujar a Toppo y derribarlo por la superioridad presentada ante el equipo. Jiren por su lado manejaría sin problemas a los hermanos Saiyajin, teniendo que intervenir Vegeta, los descendientes de los protagonistas y 17. Al ver nulo resultado, Goku se alejaría para elevar sus brazos y pedir ayuda con hacer una Genkidama, donde habría cooperación junto a los guerreros que ya cayeron, así consiguiendo hacer una Genkidama más poderosa a la original y arrojarla en contra de Jiren. Jiren empezaría a resistirla, pero los demás arrojarían sus técnicas para ayudar a Goku a derribar al gris, mientras que Goku usaría el Super Saiyajin Blue con el Kaioken aumentado a 20 veces. Jiren estaría siendo atrapado por la técnica de su oponente, pero a la vez empezaría de a poco a liberar más su poder oculto mientras recuerda su pasado, donde la Genkidama conseguiría explotar, y los demás guerreros se agacharían para que la corriente no los lleve, debido a que Toppo con su forma Hakaisin destruyó gran parte de la arena. Jiren no aparecería en las gradas, y haría su aparición con rasguños y la parte superior destruida del traje, quien molesto se lanza en contra de Goku, dándole un golpe que lo manda a volar. Goku quedaría casi inmóvil atrapado en una roca flotante, donde Jiren arroja una ráfaga hacia aquel, pero Wookie salta enfrente para contrarrestarla con un Kamehameha, el cual no sería suficiente y ella sería lanzada hacia otra parte por el ataque, perdiendo su transformación, donde Jiren decidiría ir por ella. Los demás estarían por intervenir, pero en un resplandor aparece Goku a frenar su puño, donde Wookie levanta su mirada y ve a su hermano ser rodeado por otro tipo de aura mientras conserva su cabello normal. Goku abre los ojos y mostraría los ojos de un color plateado y comienza con el contraataque, así aislándose el par de guerreros a tener un enfrentamiento. Pero debido a que Jiren estaba usando su máximo poder a pesar de haber sido dañado por la Genkidama, le estaba dando complicaciones a Goku. Bills a lo lejos diría que esa forma se trata del Ultra Instinto, donde Whis recalcando dice que es lo que estuvo buscando hacer con sus alumnos, la habilidad del juicio propio que ni los propios Hakaisin han sido capaces de dominar. Los demás estarían sorprendidos por el presente combate, pero Goku
estaría volviendo a tener sus pupilas de color negro, aprovechando Jiren esa ventaja al ver cómo pierde el equilibrio, y de aquella forma lanza a Goku fuera de la arena. Goku telepáticamente: Guki, lo siento, pero necesito que tú termines esto por mí, yo sé que puedes, toma mi energía, espero que puedas alcanzar esta forma, aunque no hayas entrenado con Kaiosama, no olvides lo que nos enseñaron otros maestros. Goku es eliminado, impactando al universo 7 por su derrota, donde Goku se disculpa por lo acontecido. Whis le dice que esa forma es muy difícil de controlar, pero ha logrado hacer lo que un Hakaishin todavía no, así que queda esperar en el trabajo de los demás. Los del universo 11 estarían celebrando y le gritarían a Jiren que no dude y acabe a los del universo 7 de una vez, confiados debido a la caída de Goku. Vegeta, Gohan, Maron y 17 se lanzarían a pelear contra el marciano, quien por haber vuelto a ser dañado por Goku, le sería más difícil evadir a sus oponentes. Pero antes de lo mismo, Vegeta y 17 decidirían hacer un sacrificio cargando su máximo poder con una explosión final, las cuales habrían conseguido dejar más herido al guerrero, mientras que Guki estaba reflexionando ante las palabras de su hermano. Mientras que Krillin le grita que no se quede quieta y ayude a su hija y sobrino, pero Goku lo tranquiliza diciendo que ella sabe lo que hace y que será la mejor carta. ¿Qué estás diciendo, Goku? Apenas pudiste mantener esa forma unos instantes. ¿Estás dudando de tu esposa? Yo jamás dudaría de mi hermana, tú la conoces tan bien como yo, así que observa. Vegeta caería casi sin energías en un rincón, mientras que 17 estaría atrapado bajo unas rocas, recordando que debido al retiro de la bomba de los androides, estos no podían autodestruirse. Jiren iría por atacar a los primos Saiyajin, pero Guki conseguiría aparecer enfrente de ellos ya con su ultra instinto, sorprendiendo a todos. Pero no solo eso, ya que una vez levantada la mirada cambiaría su cabello a un color blanco, pateando el pecho de Jiren y conseguir que él se arrodille. No, no puede ser, ella ha perfeccionado el ultra instinto. Los Hakaishin se pondrían de pie ante la hazaña, mientras que Goku y Krillin sonreirían por aquel logro, así como los del universo 7, animándola a ponerle fin de una vez. Debido también a la recarga de energía por parte de Goku, ella en un instante aparece a las espaldas de Jiren, quien voltea a atacarla, desapareciendo nuevamente para darle un super puñetazo en el rostro y empezar un intercambio de golpes. Vegeta, recuperando el conocimiento, empezaría a ver la pelea, así como 17 discretamente manteniéndose oculto en caso de que no quede nadie en la plataforma. Guki, con una mente calmada, estaría dándole una paliza al guerrero del universo 11, quien cada vez estaba más débil y lento, pero no rindiéndose en seguir dándole golpes y arrojándole ataques. Guki los terminaría evadiendo y con una patada lo arroja de nuevo a la plataforma tras estar en el aire un buen rato, donde ella carga un Kamehameha y sin poner duda, lo arroja en contra de Jiren y así consigue empujarlo y destruir las rocas que se encontraban detrás suyo para así caer y terminando en la eliminación del universo 11. Mientras tanto en el 7 se mantenían Guki, Gohan, Maron, Vegeta y 17, y la Saiyajin perdería su estado y presentaría un desgaste de poder, pero levantándose con una sonrisa ante todo. Daishinkan declararía al universo 7 como el ganador y llamaría a Super Shenlong para que puedan pedir su deseo, donde Guki pediría que regresen los universos que fueron eliminados, cumpliéndose aquel deseo, en donde el universo 7 regresaría a su hogar a celebrar por su victoria. Y hasta aquí ha quedado la continuación de esta historia que merecía ser continuada antes, pero que ahora me dio toda la inspiración de avanzar. Muchas gracias a Eduard Cuseta por hacerme unos dibujos, yo recomiendo a que se suscriban a su canal, que pondré en pantalla final. Y denle like a mi página de Facebook y síganme en Instagram, ayudándome también a salir del Shadowban, y viéndose mis demás videos. Adiós, gente.